días. Estamos aquí con el licenciado Luis Rosito, connotado entrenador de preparación física en especialidad en halterofilia. Buen día, licenciado. Un gusto platicar con usted, que nos empape un poquito de sus conocimientos acerca de la trayectoria que usted trae sobre el entrenamiento. Le vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, de los principios del entrenamiento, ¿a cuáles cree usted que son los fundamentales según su parecer o su experiencia? Los principios del entrenamiento son aquellos conceptos que nos van a permitir a nosotros saber aplicar las diferentes cargas en volumen e intensidad y las modificaciones durante el proceso de preparación del atleta, considerando además las edades, el sexo y las características de cada modalidad deportiva, que van a ser un tanto diferentes según el tipo de carga que va a recibir, ya sea aeróbico, anaeróbico, láctico. Todo eso va a incidir en el tipo de estímulo que se va a aplicar para pretender esperar una respuesta adecuada a ese estímulo. Ok. De los métodos de desarrollo en la fuerza, ¿usted cree que cuál es el más utilizado en atletas de alto rendimiento? Desde mi muy particular punto de vista, altas intensidades se tienen que manejar con atletas de alto rendimiento. En otras palabras, el atleta de alto rendimiento necesita en algunas ocasiones mucho volumen y alta intensidad para poder tener respuestas adecuadas, que es totalmente opuesto a lo que podría pasar con un adolescente, en que con poca carga se pueden obtener mejores resultados en forma rápida y estable. Y cuando el atleta se está iniciando, ¿usted cree conveniente utilizar cargas fuertes? Si vamos a hablar de iniciación deportiva o alfabetización motora, la metodología es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque tenemos que generar no solamente un proceso de aprendizaje, sino que también un proceso de preparación física para adecuar al organismo del sujeto para futuras cargas mucho más altas en cuanto a volumen, mucho más altas en intensidad, mucho más altas en repercusiones al interior del organismo del atleta en este caso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la preparación física en los volúmenes e intensidades que se aplican a un adolescente o a un atleta ya consumado o de alto rendimiento, que son cosas totalmente diferentes, y que a partir de los 17 años prácticamente se modifica la metodología de entrenamiento para obtener el paso o la transición hacia el alto rendimiento en un atleta que tenga o esté en una mediana tabla de rendimiento. Usted mencionó el género. ¿Cómo entrenan las atletas mujeres? Por ejemplo, cuando están en su periodo menstrual, ¿las cargas son las mismas? Hay diferentes teorías, ¿verdad? Yo prácticamente aplico en base a una investigación de entrenadores chinos, ¿verdad?, y científicos chinos, en la cual la carga no se modifica sobremanera en el caso de una mujer. Más sin embargo, hay que tener consideración de que el proceso menstrual o la ciclo menstrual de la mujer tiene variantes en cuanto a las diferentes hormonas que se van a producir en diferentes estadios del desarrollo del ciclo menstrual de la mujer. Por ejemplo, en la primera etapa vamos a suponer que la mujer tiene un ciclo menstrual normal de 28 días, 30 días más o menos. En los primeros 15 días o la mitad de su ciclo se van a producir hormonas de características anabólicas, y en la segunda etapa ya son hormonas gestágenas prácticamente, y tienen un efecto catabólico a nivel de proteínas en este caso. Más sin embargo, los estrógenos van a funcionar como anabólicos, y la progesterona en este caso va a funcionar como una hormona que prepara prácticamente la zona de la matriz de la mujer para, si en dado caso hubo fertilización, generar la superficie adecuada con una buena alimentación para el óvulo fecundado, si es que se da ese proceso. Entonces, son dos momentos diferentes, mas sin embargo
se mantiene la estabilidad de la carga independientemente sea mujer o sea hombre. Licenciado, ¿el entrenamiento con sobrecargas puede ser sistemático en atletas de iniciación? Si pretendemos que en este caso un adolescente o un niño se le pueda explotar todo su reservorio genético, se tiene que mantener una cierta sistematicidad, más sin embargo esa sistematicidad va a estar determinada por el grado de evolución o madurez biológica que tenga el sujeto, porque hay diferentes estadios y cada estadio va a permitir en el organismo del sujeto respuestas diferentes a estímulos similares, por decirlo así. ¿En qué etapas es recomendable el entrenamiento con sobrecarga? En todo momento se puede comenzar el entrenamiento con sobrecarga. Primero tenemos que definir qué es una sobrecarga, ¿verdad? Una sobrecarga es, vamos a decirlo en términos sencillos, trabajar con cierto tipo de estímulos superiores a la normativa o a la media que pueda desarrollar un atleta en su vida diaria o en su entrenamiento diario. Entonces la sobrecarga indica que si usted en sus pulsaciones, vamos a decir, tiene 54, 60 pulsaciones por minuto, la sobrecarga indica que va a llegar a 120, 180, 200 pulsaciones por minuto. Igual sucede en el varón que en la mujer. Y en el caso de un atleta que corra, digamos 10 kilómetros, la sobrecarga va a ser de que él en entrenamiento haga cargas superiores en intensidad a la media de la intensidad de una carrera normal, o de un pesista arriba de la media de una carga normal de levantamiento de pesas. Y esto va a permitir en el sujeto que al haber una sobrecarga hay una extenuación del organismo. Esto va a llevar una adaptación, y esa adaptación a una sobrecompensación que le va a permitir al sujeto disminuir las perturbaciones que le causa la aplicación de una serie de estímulos, tanto en intensidad, volumen, densidad y frecuencia en el organismo del sujeto, y prepararlo para generar mejores respuestas a los estímulos que se puedan aplicar o exigir durante una competición. ¿Cómo divide usted las temporadas de entrenamiento? Mi sistema lo aplico desde el año 1992 más o menos, en bloques. Es decir, bloques de 3 meses o de 12 semanas. Entonces yo hago cargas de volumen alto y de trabajo de fortalecimiento del sujeto en la base que me va a permitir desarrollar la técnica del gesto deportivo, en este caso de un levantador de pesas. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con atletas de infinidad de modalidades deportivas, y yo siempre parto de esa misma situación. O sea, primero un volumen que me permita la base, y sobre esa base desarrollar y mejorar el rendimiento técnico del sujeto. Es así como finalizamos con esta entrevista, licenciado. Muchísimas gracias por su colaboración, y esto sería todo. A ustedes muy amables y éxitos en su carrera profesional más adelante. Gracias, licenciado, agradecidas con ustedes. Sabemos que usted es el máster en la materia, por eso decidimos buscarlo a usted. Muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo, muy agradecidas. Mi tiempo siempre está a disposición del estudiante como del entrenador o del atleta, siempre y cuando busque la mejora en todos los aspectos de su vida como consecuencia de la práctica de la actividad física. Y agradecerles su presencia, y me estimula a admirar o reconocer mi ignorancia de otros temas que lo hacen a uno realmente profundizar en aquellas materias o áreas científicas que para uno son en un momento determinado desconocidas o poco conocidas. Muy bien.
Así es como concluimos entonces con la entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables y están aquí en